Historia del arresto y abandono de Jesús. Hablaremos también de la caída de Pedro. Les contaré una historia, la de Jesús y Pedro, en el huerto del Getsemaní, con algunas verdades y enseñanzas de actualidad. En aquel huerto, Jesús sería afligido, oprimido y tentado. Pedro sería tentado. ¿Cómo reaccionaron ellos? Por ejemplo, en el Getsemaní, si Pedro sacó su espada para defender a Jesús, ¿por qué decimos que le faltó coraje para morir por y con su maestro? ¿Por qué? Pues bien, después de la cena en el aposento alto, Jesús se retira al huerto del Getsemaní a orar. Sabe Jesús que ha llegado la hora de la suprema prueba. Dice la Biblia que Judas se dirigía también a ese mismo lugar sagrado con mucha gente para capturar a Jesús, el Rey del universo. ¿Sabes cuántos eran? Para describir a la muchedumbre se usan las expresiones guardia romana, alguaciles, ancianos y sacerdotes. Era un grupo variado y un grupo probablemente superior a las 50 personas, muy superior. Con razón dice el texto sagrado que era una gran multitud. Pero, ¿por qué tanta gente para atrapar a un solo hombre con espadas y porras? En el momento en que Jesús es aprehendido, otro hombre, el discípulo Pedro, muestra su disposición a defender a su maestro, aun a costa de su propia vida. Sí, Pedro ya lo había dicho, que esto lo haría así. Iría con Jesús hasta la muerte, y lo demostró. Esto debe reconocerse. A Pedro no le faltaba el clásico y típico arrojo y valor aventurero de algunos hombres para morir en un solo acto de guerra o de defensa personal, que puede calificarse como una acción impulsiva y con su buena dosis de ignorancia, llena de soberbia humana. Pero, ¿cómo se puede explicar esta valiente acción de Pedro y su posterior caída, tal y como caemos a veces nosotros, en muchos momentos parecidos a este? ¿O es que no nos ha pasado? Bueno, esto puede resultar muy fácil de hacer. Esta acción de Pedro es la acción irreflexiva y ciega de un instante de locura, donde los hombres se lo juegan todo en un momento de locura, con la sangre caliente, cegados por una loca creencia o una loca pasión, bien sea esta levantada por el amor a otra persona, o llevados por la ambición del poder, o por los celos de una traición amorosa, o por el erróneo y equivocado amor patriotero, que no patriótico. Y es que una cosa es un arrebato, la lucha armada de una hora, de un momento, de un instante. Y otra cosa muy distinta es tener que librar batallas diarias, cada día, donde cada día se pone la otra mejilla, siendo señalado como un bicho raro. En silencio, caminando la milla extra, soportando la burla constantemente. Una cosa es la lucha de un instante ciego e impulsivo, y otra cosa es ser expuesto al vituperio y al sufrimiento de manera y forma reiterada cada día ante propios y extraños. Ser expuesto al vituperio allí donde todo crédito personal y profesional se va perdiendo con los días, meses y años, hasta llegar a ser desvalorizado completamente. Hoy en día los líderes de púlpito le huyen a esto, porque eso sucede en el ministerio. Esto es lo que sufrió Jesús, el descrédito total
lo sufrieron los apóstoles y a lo largo de la historia también muchos líderes y guías del pueblo de Dios. Hoy no sucede eso. Escuche una cosa, a Jesús no le importó que de él se pensara que era un blasfemo. No le importó. No le importó que se pensara que era un hereje por decir y hablar de la fe. No, por predicar la verdad. Todo el consejo de Dios, la suma de tu palabra, es la verdad. A Jesús no le importó la burla por ser veraz en todo. De él, sus contemporáneos podían decir cosas como estas. Sabemos que tú, Jesús, no tienes en cuenta a hombre alguno, ni parecer alguno. ¿Por qué? Porque Jesús no se comprometió, ni comprometió todo el consejo de Dios. Jesús no tenía en cuenta lo que los hombres pensaran de él. Actuamos así hoy en día. Y es muy duro el hecho de tener que ser probado, tentado y expuesto allí donde se sabe que el crédito personal, por decir la verdad, se llega a perder. Se pierde el trabajo y aún la propia familia se pueden llegar a perder. Esto lo soportan con integridad solo creyentes que amen la verdad por mucho tiempo, acostumbrados a conocerla y esforzados por vivir una vida de piedad. Estos son valientes de gran fortaleza. Solo estos van a tener una generosa entrada en el reino de los cielos. Aquella, la de Pedro, sacando su espada, era la lucha física, fácil de librar para muchos de nosotros, pero la de Jesús y muchos otros creyentes firmes y fuertes como el acero, fuertes de convicciones, no de mal genio ni de mal carácter, que es lo que está de moda precisamente en la plataforma donde todos predican. Repetimos que la fortaleza de Jesús ha sido siempre una fortaleza que es producto de una lucha por la verdad, por obedecer todo el consejo de Dios. Lucha por caminar la milla extra, una lucha por llevar y soportar las marcas de Cristo labradas en el cuerpo, día a día, como los apóstoles, y otras marcas labradas en el alma, donde las heridas parecen doler aún mucho más, cicatrices que algún día recibirán su justa recompensa en los que fueron fieles, en todo, librando batallas por la moral, por la doctrina, por la teología, por la verdad, en una guerra frenética contra todos estos seres rebeldes de las tinieblas y que ahora nos quieren hacer creer que vienen de otros mundos, ¿sí? De otras galaxias muy desarrolladas, otras galaxias, y que vienen a ayudar al hombre. Sí, vienen a ayudarlo, a terminar de hundirlo, es a lo que vienen. Recuérdese que la guerra y la lucha no es por Juan 3:16, sino por Primera de Juan. No es por solamente que Dios ame el mundo, sino por lo que dijo el apóstol Juan. Yo te amo en la fe. No, yo te amo en la verdad, según la verdad, según lo que sea verdad, establecidos en la verdad, yo te amo. De lo contrario, me aparto, me desmarco. Pues bien, horas más tarde, cuando el furor de la espada ya podía haber pasado, cuando la hora de la verdad llegó en frío, cuando llega el momento en que cada quien tiene que dar razón de sus ideas, de sus convicciones, de su fe y de sus actos, en frío, cuando cada uno de nosotros tiene que explicar cómo y qué ha hecho con la persona de Jesús en frío, Pedro se acobardó. Pedro. A baja temperatura, el discípulo se rindió. Le faltó el valor de un verdadero varón de Dios. Cuando le señalaron de ser discípulo, seguidor de Jesús, le negó en frío. Ojo, que casi se pierde. No es cualquier cosa. ¿Te ha pasado a ti? Responde, ¿te ha pasado? Estamos dispuestos a perder nuestro prestigio y crédito pastoral, social, familiar, laboral, como ha sucedido en la historia, en siglos anteriores, frente a la iglesia, en primer lugar,
se pierde frente a la iglesia y después ante la sociedad por obedecer y serle fiel al Rey y Señor Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo si estamos ávidos de ser reconocidos y aceptados por la sociedad, ansiosos por aparecer en cualquier sitio y en la televisión para que el mundo sepa que no somos bichos raros? No lo somos. Y así nos vean con buenos ojos. Ya nos ven con buenos ojos. Ya no somos bichos raros. Ya estamos adaptados al mundo y el mundo ha entrado. Ya hace décadas que lo hizo. Ya no nos damos cuenta de ello. No. Ahora ya no somos como el mundo. Eso cree. Pues bien, ¿cuál fue la reacción también de Jesús en el Getsemaní en el momento de su traición? El corazón del Mesías no pudo menos que ser quebrantado ante lo grotesco de aquella escena. Era ilógica la forma de buscarle para prenderle. Aquello solo era la forma propia de buscar a un ladrón, tal y como Jesús lo calificó. Quejándose, Jesús les dice: como a ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué le dice Jesús esto a sus oyentes, a quienes le juzgan y le capturan? ¿Por qué? Que mal interpretamos a Jesús. El rey que predicaba el amor a los enemigos era considerado un malhechor, y esto le ofendió profundamente, porque él era santo. ¿Cuánto aguantó? Esto es fortaleza inconmensurable, y hasta en la hora más difícil que ser alguno jamás haya vivido, el que todo lo puede, aquel que puede fulminar a los hombres con la espada de su boca o con solo su pensamiento, le dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada en la vaina. Jesús no era un extraño. Él era conocido por sentarse cada día en el templo, enseñando la palabra de Dios cada día. No bailaba, ni se caía, ni hablaba en lenguas. No las bíblicas, las otras, satánicas, que se han metido desde hace mucho tiempo. Es un fenómeno universal, histórico además. Cada día enseñaba Jesús en el templo. Sabían de qué hablaba. ¿Y lo sabes tú? El hombre Jesús les hace dos afirmaciones a sus captores y jueces, que son dos aclaraciones y son advertencias también. Les dice: no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Con ello Jesús les está diciendo que el poder y el dominio es de él, de Jesús. ¿Por qué les recuerda a Jesús los días cuando él enseñaba en el templo? ¿Por qué se los recuerda? Pues Jesús les dice que si le capturan ahora es porque es él el que está permitiendo que las cosas sucedan tal y como están sucediendo en aquella hora negra. Jesús pudo haber evitado ser arrestado simplemente no yendo a ese lugar de oración, el huerto bendito, por 3 años, enseñando delante de ellos, y no le prendieron. No solo porque tenían miedo del pueblo, sino porque aún no le había llegado la hora. Pero aquella era la hora de las tinieblas del enemigo. Y aunque me buscabais para matarme, era yo quien, con mi Padre y en la gracia del Espíritu Santo, refrenaba y controlaba toda vuestra maldad. Pero no era solo por vuestro temor, ni vuestro escaso dominio propio, ni vuestra poca fortaleza, ni vuestra buena compostura, ni porque aguantaréis el tipo. No. Era yo, era Jesús, el Padre y la acción del Espíritu Santo. Pero esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas, las mismas con la que se dejó cubrir Adán y Eva en otro huerto, en el Edén. Y el día vendrá cuando en el juicio que Dios hará a todos, creyentes salvos y creyentes no salvos,
al lado de los impíos, la buena compostura desaparecerá. Las vendas caerán y lo inesperado y lo oculto aparecerá, porque la gracia de Dios se retirará, como cuando del faraón Dios retiró su gracia, y dice la Biblia que se endureció, como cuando la retiró de Herodes, y éste muere vivo, comido por los gusanos, como cuando la gracia de Dios se retiró de Nabucodonosor, y éste llegó a creerse un animal, ¿sí? Cuando el velo se descorra, la realidad de nuestras obras, pensamientos e intenciones quedarán al descubierto, todo al desnudo, incluso los creyentes, ¿sí? Y como dice el Sagrado Libro, nada habrá que no haya de salir a la luz. Eso está dicho a la iglesia. Ese versículo fue dicho a la iglesia. Nada quedará oculto. Estamos preparados para el encuentro con el Señor. Jesús en el huerto del Getsemaní muestra su realeza y su majestad, porque Él es rey. En el huerto del Getsemaní dicen los soldados: buscamos a Jesús Nazareno. Y Jesucristo respondió: yo soy. Sí, yo ya ve. Y todos cayeron derribados al suelo. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué ha hecho Jesús para derribarlos? ¿Será su mirada? No puede ser en tanta oscuridad. ¿O será el timbre de su voz? Quizás será tenor, barítono, bajo profundo. ¿O será el contenido de la frase yo soy? Pues ellos caen derribados al suelo simplemente por una razón espiritual. La razón es la presencia del Rey, sí, la presencia de Dios. Y así pasó con Moisés e Israel al pie del Sinaí. Le pasó y sucedió a Salomón, a Isaías, a Daniel y a Pedro en el monte de la transfiguración. Le sucedió a Juan y a muchos más. Ante la presencia del Rey, todos caemos derribados, no soportamos su santa presencia, ¿sí? Es por causa de la presencia del Rey, del Señor del universo y la manifestación de su majestad, que hasta el diablo también se somete ante su presencia. Es Jesús quien con su sola presencia y pensamiento insondable hubiera podido destruir a todo el vasto imperio de las tinieblas, si así hubiera llegado a ser el designio de su voluntad. ¿O es que no lo hizo también en el monte de la transfiguración? ¿Sí? Dejó ver solo un poco, algo de su gloria, y a continuación los discípulos no sabían qué hacer, ni a dónde ir, tal y como lo hará en su segunda venida. Preparémonos para ella. Pues bien, horas más tarde, en el juicio al Rey de Reyes, tanto por parte del sumo sacerdote como de Pilato, le preguntan: ¿eres tú el Cristo? El Cristo esperado por Israel. Dinos, ¿eres tú el Mesías? El resultado de ese juicio ya se conocía: muerte, pues ellos hacía tiempo que habían decidido matarle. Por cierto, qué mala opinión tenía Jesús de los jueces, porque no lo están viendo, no lo ven. Nadie irá a la cárcel, no, nadie. Esto es muy viejo. Como dicen ellos mismos, esto es condición humana. Y el pueblo a callar. Pues bien, Jesús les respondió: tú lo has dicho, yo soy el Cristo. Esta frase, tú lo has dicho, es una expresión hebrea que es semejante a la nuestra contemporánea y que quiere decir: sí, como bien has dicho, yo soy el Mesías. Jesús se los dice abiertamente. Y Jesús pudo haber dejado su respuesta incluso hasta aquí, pero no lo hizo, sino que agregó lo que hoy muchos consideran palabras duras, severas, muchos creyentes, sí, creyentes, porque Jesús continúa hablando y les dice: y habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Y para qué les habla de la segunda venida? ¿Qué relación tiene esta captura de Jesús y ese juicio con la segunda venida del Señor, que queda muy lejos todavía?
Pues con ello Jesús les está diciendo que aunque ahora, en aquel momento, Él, Jesús, se muestra totalmente inofensivo y aparentemente indefenso y lo tratan como un hereje y blasfemo, pronto vendrá el día en que lo verán en la cima del poder universal, ejerciendo como rey y juez de toda la creación. Les dice que a los que ahora le juzgan, que en aquel día ellos se lamentarán. Ellos se lamentarán. Y Él, que ahora parece débil e impotente, les juzgará a ellos. Y como dice otro pasaje de la Escritura, traed aquí a aquellos que no querían que yo reinara sobre ellos y decapitadlos en mi presencia. Sí, palabras del Señor. Él no es severo ni es injusto, totalmente justo. Y en cosas como esta es donde precisamente los modernos creyentes, repetimos, exclaman: qué duro, qué vengativo. Entiéndase esto, que solo existen dos caminos y un universo. Un camino es el de adorar a Jesús, reconocer y obedecer la ley de Dios, siendo santos. O también hay otro camino. Si no le adoras y no le reconoces, entonces se habrá de tomar la senda de la separación eterna, la condenación eterna. Mi estimado hermano, es nuestro deseo que tú leas la Sagrada Escritura. Léela tal y como te la encuentras. No quites, no cambies. No quieras hacerte el culto en el púlpito delante de los hermanos, hablando de otros personajes, de otras corrientes orientales, de otros líderes y héroes humanos, para mostrar así tu grado universitario. Yo tengo el mío. Tu grado universitario o de cultura. Eso no contará en el día del juicio. Antes bien, desglorifica al Señor. Habla solo de Jesús. Habla solo de Él. Y lee la Biblia, interprétala tal y como te la encuentras. No quites ni agregues. No te modernices ni contemporanices con todo lo que estamos viendo. Y en aquel día el Señor te podrá decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.